¿Están listos para la palabra? Yo quiero preguntar, ¿quién tiene hambre de la palabra de Dios? Voy a volver a preguntar, ¿quién tiene hambre de la palabra de Dios? Y esta pregunta no es simplemente porque nos emocionemos o porque ustedes se entrometan realmente, sino Dios hoy nos va a hablar del pan de vida. Dios nos va a hablar verdaderamente cuál es el sentido que tiene nuestra existencia, que tiene nuestra creación. Hoy, como servidor de Dios, clamo al Padre para que podamos conectarnos con Él. No mires quién está aquí o quién transmite, porque nosotros simplemente somos polvo en manos del alfarero. Escucha lo que Dios tiene para decirnos. Escucha lo que Dios clama, porque Dios necesita que nosotros también seamos obedientes, que lo busquemos, que pretendamos su presencia, que amemos a su Espíritu Santo, que obedezcamos sus mandatos. Hoy vamos a hablar del pan de vida. Y saben quién es el pan de vida, ¿verdad? Jesús, nuestro Salvador. Porque la enseñanza del día de hoy nos lleva a entender que muchas veces en la vida nosotros buscamos a Dios para satisfacer nuestras necesidades. Y buscamos a Dios y clamamos en la iglesia porque necesitamos una solución. Porque no hay nadie más que pueda darnos una respuesta a nuestros problemas. Y cometemos el error que nos centramos en lo terrenal, en lo material, y perdemos muchas veces la oportunidad de rendirnos delante de Dios y de conocerlo. Porque una cosa es pedir a Dios como Padre y otra cosa es conocerlo como Dios y Señor. Cualquier persona en el nombre de Jesús puede clamar al Padre y puede pedir algo, porque es bíblico. Pidan y se les va a dar. Pero un hijo de Dios sabe que necesita tener una comunión con su Padre. Sabe que necesita ir más allá. El Señor requiere de nosotros que entreguemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo, que seamos verdaderos servidores del Evangelio, de su palabra, porque Dios tiene cuidado de sus hijos y Dios conoce nuestras necesidades. Por eso debemos centrarlos en lo que realmente es importante. Para nadie es un secreto que muchas veces nosotros buscamos el milagro y no al hacedor de milagros. Para nadie es un secreto que nosotros queremos disponer de nuestra vida en lugar de rendirnos al dador de la vida. Pero hoy nosotros vamos a dar un paso de rendición total, de humillación ante Dios, de decirle: yo sé que tú eres todo lo que necesito. Yo sé que si estoy contigo lo tengo todo, que mi corazón te anhela, que mi corazón clama por ti. Si tu presencia va conmigo, yo estoy seguro. No importa la adversidad que esté viviendo, no importa la prueba, no importa la dificultad. Puede que haya venido a mi vida o a mi familia el pecado, que haya venido la enfermedad, que haya venido la escasez, que quizás las cosas no están saliendo como yo estaba pensando, pero aún así te tengo a ti, Señor. Y si te tengo a ti, yo lo tengo todo. ¿Cuántos dicen amén? Jesús, nuestro Salvador, es la materialización del pacto de la gracia del Padre con nosotros. Jesús es la resurrección y la vida. Jesús es el pan del cielo, el Rey de la gloria. Por tal motivo, el Señor es digno de que nosotros le adoremos, que nosotros le honremos, que le reconozcamos, que seamos obedientes a su palabra, a sus mandatos.
El Señor es digno de que nosotros le glorifiquemos con nuestras vidas. Y yo sé que esta iglesia busca todos los días que cada palabra, cada acto, cada pensamiento, cada cosa que haya en su camino tenga un único y verdadero propósito, y es la exaltación del Rey de los cielos. Creo que estamos en el mismo camino y en el mismo sentir. ¿Cierto que sí? Porque nosotros amamos a Dios, porque nosotros buscamos a Dios. Pero ¿saben una cosa? Hoy nosotros también tenemos que evaluar junto con Él qué estamos haciendo con nuestra vida. Y si efectivamente nosotros le estamos dando a Él todo de nuestros corazones, de nuestras fuerzas, de nuestros pensamientos. O si quizás aún estando hace mucho tiempo en el camino de Él, necesitamos corregir la senda. Porque es bueno corregir la senda. Acuérdate que estamos en este periodo de transición en el que hemos de ser probados, como el oro se refina y debe ser puesto en fuego, para que cuando llegue el día de la salvación podamos estar delante de Él y decirle: Padre mío, te amo con todo mi corazón y gracias porque tú guardaste mi vida y hoy puedo disfrutar de todo lo que tú tienes en esta vida eterna para mí. Amén. Si Jesús es el pan de vida, nosotros debemos darle todo lo que somos. Porque si Dios es digno de toda la gloria y la honra, es necesario que en verdad lo hagamos. Jesús, citando la palabra, decía: este pueblo de labios me ama y me reconoce, pero su corazón verdaderamente está alejado de mí. ¿Será que nosotros decimos amar al Señor, que lo reconocemos y que le servimos, pero nuestro corazón está apartado de Él? Dios hoy nos va a hablar a través de su Espíritu Santo. Amén. Yo les invito a que vayan conmigo a Lucas 4, 1 al 4. Y dice la palabra: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Amén. Mira que el mismo Señor Jesús, siendo Dios, siendo el primogénito de la creación, en el cual son constituidas todas las cosas, tenía muy clara su necesidad de Dios, su necesidad del Padre, su necesidad con el Espíritu Santo. Porque cuando el enemigo vino a tentarlo y lo tentó en todas las cosas, él le dijo: pues yo no voy a caer en su juego, porque puede que yo tenga hambre en mi carne, en mi cuerpo. Ya sé que llevo 40 días y 40 noches sin comer, pero el verdadero alimento está en la palabra de Dios. Y el mismo Señor Jesús, cuando predicaba, él decía: es que mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. Porque yo no testifico por mi cuenta, sino testifico de aquel que me ha enviado con un propósito. Es Él el que testifica de mí. Y si Jesús, en su condición de hombre, en su condición de ser humano, estando en una debilidad tan grande, fue capaz de reconocer su necesidad de Dios el Padre y del Espíritu Santo, cuanto más nosotros, entendiendo que no únicamente debemos buscar las cosas materiales que nos pueden satisfacer, que necesitamos, que anhelamos para ser mejores, sino que en verdad nuestro corazón debe centrarse en una adoración genuina al Dios Todopoderoso.
Jesús nos enseña a través de su testimonio y a través de su palabra que el pacto de la salvación es una muestra perfecta del amor de Dios para con nosotros, y que Él, conforme a sus riquezas en gloria, ha destinado para cada uno de sus hijos propósitos, sueños, talentos, caminos, para que nosotros como sus hijos podamos testificar y decir: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Dios ha guardado de mi vida. Yo sé que Él ha proveído en los momentos de dificultad. Yo sé que el Dios Todopoderoso me ha guiado con su presencia, de que Él guarda de mí, de que Él conoce mis pensamientos. Yo sé que ese Dios Todopoderoso al cual yo sirvo y anhelo en mi corazón es el Rey de la gloria, y para Él sea toda la alabanza. Amén. Y vamos a ir un poco a la palabra, a entender ese contexto del alimento verdadero que el Padre nos quiere dar a nosotros. Porque en la antigüedad, cuando el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud y el yugo que estaba sufriendo en Egipto, Dios se glorificó y se manifestó de muchas maneras. Incluso cuando ya habían sido libres de esa opresión, estuvieron en el desierto y tuvieron hambre y querían comer, pero la forma en la cual lo pidieron demostró que había en su corazón. Y yo quiero que usted me acompañe por un segundo al libro de Éxodo, capítulo 16. Y vamos a leer del verso 1 al verso 8. ¿Todos van bien hasta el momento? ¿Claros? ¿Entendidos? ¿Alegres? ¿Felices en la palabra? Muy bien. Vamos a hablar del maná que vino del cielo y que Dios proveyó al pueblo de Israel. Y dice la palabra: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y a Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones, con que habéis murmurado contra Él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Amén. Y mira que nosotros muchas veces somos como el pueblo de Israel. Sinceramente, vamos a hablar a la luz de la palabra y lo que el Espíritu Santo hable a nuestro corazón. Porque el pueblo de Israel había clamado diciendo que estaba cansado del yugo de la esclavitud por más de 400 años en Egipto. Había dicho que Dios se había olvidado de ellos. Y cuando Moisés
enviado por Dios, empezó a hacer señales y milagros de que Él lo acompañaba y tenía un propósito de liberación, fueron testigos de cómo Dios cada día reflejaba toda su soberanía y todo su poder. Cómo cubrió al pueblo de Egipto, a Faraón, a su ejército en pestes. Cómo abrió el mar en dos y sepultó a todos sus enemigos. Cómo su gloria los cubría, que puso una nube en el cielo, una columna de fuego que pretendía que ellos no tuvieran frío en el desierto. Ellos habían experimentado la gloria de Dios, habían sido testigos de semejante cosa, pero aún así su corazón no se saciaba. Su corazón no buscaba al Dios que todo lo puede, sino que simplemente querían llenar la panza. ¿O no es lo que está diciendo la palabra? Y nosotros vemos continuamente cómo se testifica en esta iglesia y a lo largo de toda la predicación del evangelio en el mundo entero la gloria del Señor. Vemos las sanidades, vemos los prodigios, vemos a los niños profetizar, a los jóvenes hablar en lenguas, vemos a los profetas previniendo del tiempo que ha de venir. Vemos la gloria de Dios en nuestras vidas, que nos guarda, que bendice a nuestros hijos. Y aún así, muchas veces no le damos a Dios el centro de nuestras vidas y de nuestros corazones. Y seguimos demandando y pidiéndole: Señor, dame. Y cuando nos presentamos delante del Señor, sacamos un pergamino con todos los ítems que queremos pedirle a Dios. El 1, el 2, el 3. Señor, yo te pido 1, Señor, yo te pido 2, Señor, yo te pido 3. Yo quiero esto, yo quiero viajar, yo quiero que me des plata, yo quiero que me des al amor de mi vida, yo quiero que bendigas mis hijos, yo quiero. Y nos quedamos muchas veces en eso. Y la palabra nos enseña que nosotros debemos pedirle a Dios. Y está bien pedir a Dios, no está mal. No quiero que se malinterprete el mensaje que el Señor trajo. Pero en verdad nosotros estamos dándole al Señor todo lo que Él se merece. ¿Estamos siendo obedientes a Él? O como dijimos al inicio, simplemente buscamos satisfacer nuestras necesidades. Porque Dios necesita personas que estén dispuestas a entregar su vida por Él. Y solo Dios sabe quiénes de nosotros en verdad hemos tomado esos pasos, si sí o si no. Él es el único que puede verdaderamente ver nuestro corazón y escudriñarnos. Pero si nuestra fidelidad, si nuestra vocación, si nuestro servicio con Él está condicionado a lo que Él nos pueda entregar o nos pueda dar, quizás simplemente estamos buscando pan que nos alimente por el momento y no el pan de vida para salvación eterna. ¿Están conmigo? ¿Soy claro? Porque el pueblo de Israel, siendo partícipe de ese momento de liberación, de gloria por parte de Dios, seguía siendo terco. Si vieron que la palabra decía que ellos murmuraban en contra de Moisés, y que realmente el murmurar en contra de la autoridad de Dios es murmurar contra Dios, porque se estaba quejando de quien les podía dar el alimento. Moisés era una persona como usted y como yo, que fue escogido, que tuvo la gracia, que tenía un don de profecía, que Dios lo amaba mucho, pero como nosotros, él no tenía la posibilidad de dar alimento a un pueblo tan grande, pero Dios sí. Y si se quejaban en contra de la autoridad, estaban diciendo: Señor, mejor nos hubiera dejado allá en la esclavitud, mejor nos hubiera dejado allá junto al pueblo de Egipto. Allá sí podíamos sentarnos y comer, y se saciaban nuestras panzas.
porque lo teníamos todo, cuando verdaderamente el todo de nuestras vidas debe ser el Señor. ¿Sabes? Y alguna vez yo les había compartido esta experiencia, pero en este tiempo que el Señor me hablaba de esta palabra, Él me llevaba a compartirla nuevamente. Un día yo estaba orando a Dios y fue un momento muy bonito, porque sentía que los dos, digamos que estábamos compenetrados, pero en ese momento llegó como la necesidad de hablar con Dios de un deseo de mi corazón. Y yo le decía: Señor, mira lo que yo he dejado, mira a lo que yo he muerto, mira lo que yo te he entregado. Era lo mejor, era lo más bonito, era lo que yo quería. Así que cuando tú me vayas a dar, cuando tú me vayas a bendecir, ten en cuenta eso. Inmediatamente hubo una voz aquí en mi corazón, lo tengo muy claro, que dijo una frase muy sencilla. Y dijo: mi hijo no tiene precio. Y yo inmediatamente sentí mi corazón compungido y le pedí perdón a Dios. Porque nosotros andamos muchas veces reclamándole y: Señor, yo hago, yo busco, yo oro, yo ayudo, pero yo quiero que tú me des. Cuando el Señor simplemente responde: mi hijo no tiene precio. Mi hijo es todo lo que tú necesitas. Mi hijo fue el sello del pacto perfecto, porque por una vez y para siempre nos salvó del pecado, nos limpió, nos salvó de una condenación eterna, nos hizo sus hijos amados, nos constituyó como embajadores del cielo, nos llamó reyes y sacerdotes, nos constituyó para que fuésemos luz en esta tierra. Pero a veces nosotros de testarudos andamos diciéndole: Señor, mira todo lo que yo he hecho, mira todo lo que yo he dejado, cuando el Señor nos dice: mi hijo no tiene precio, y Él murió y entregó su vida por ti, para que tú estés conmigo, para que puedas disfrutar de toda mi gloria. Amén. Gracias, Señor. Toda la gloria y la honra es para ti. Y ahora vamos a ir un poquito más adelante, siglos después de ese acontecimiento, al ministerio de Jesús. Y les pido que me acompañen al libro de Juan, capítulo 6, del verso 25 al 35. Juan 6, 25 y 30 al 35. Dice la palabra: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cómo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el pan, el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan.
el que a mí viene, ¿el pan de qué? El pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. ¿Quiénes tienen la Biblia? ¿Cuántos tienen la Biblia? ¿Pueden ver un segundo el inicio del capítulo 6? Solamente una persona que me diga el título de ese inicio del capítulo 6. Alimentación de los 5,000. Gracias, Gerardo. Ahí te ayudaron. Alimentación de los 5,000. Este texto que acabamos de compartir nosotros fue un día después de que Dios estaba orando a Dios y él predicaba a multitudes. Y cuando ya todos recibieron la palabra, que incluso hubo sanidades y prodigios, pues la gente tenía hambre y había que alimentarlos. Entonces Jesús oró y se multiplicaron los panes y los peces. Esa noche fue cuando él se quedó orando a Dios y pasó sobre las aguas, entrando a la barca donde estaban sus discípulos. El texto, o lo que nosotros estamos leyendo, fue en la mañana siguiente. Y cuando lo volvieron a encontrar, le dijeron: Señor, ¿tú dónde te habías metido? ¿Qué te hiciste? Entonces el Señor les responde: ustedes me están buscando no por las señales que vieron, sino porque comieron del pan y se saciaron. Quiere decir, ellos se quedaron fue con la imagen de la multiplicación de los panes y de los peces. Y como quedaron saciados al punto que sobró en muchas canastas, ellos querían seguir en ese mismo camino. Escuchamos la palabra, buscamos al Señor y Él nos vuelve a alimentar. Y dele, y dele, y dele. Pero el Señor les dijo: ustedes no deben buscar el pan que perece, sino aquel que permanece para vida eterna. Y ellos le dicen: Señor, nosotros queremos comer de ese pan. Y el Señor les dice: no hay ningún problema. Ustedes quieren hacer las obras de Dios, ustedes quieren obedecer al Señor, ustedes quieren agradarlo. Pues vamos a ir un segundo al verso 29. Porque Jesús le dice: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Es decir, el Señor solo le estaba pidiendo al pueblo de Israel y a nosotros: crean en aquel que envió el Padre. Así, Señor, pues si las cosas son de esa manera, ¿qué señal haces tú para que nosotros te creamos? ¿No los había alimentado un día antes? ¿No les había dado su palabra? ¿Los había sanado? ¿Los había bendecido? Y si lo llevamos a nuestra vida, a veces andamos nosotros como pidiéndole a Dios que se manifieste cada vez que nosotros queremos. A ver, Señor, pruébame tu fidelidad, pruébame que tú estás conmigo. ¿Sí me hago entender? Y el Señor Jesús les responde: está muy bien que ustedes se acuerden de aquel pasaje y la historia que conocen del maná del cielo. Y Moisés sí fue el profeta que usó Dios para guiar al pueblo de Israel en la libertad. Pero Dios fue quien trajo el maná del cielo. Ellos se saciaron de ese maná, pero el pan verdadero, el pan de vida, soy yo. Y el verso 35 dice, para que ustedes me acompañen en lo que estamos hablando: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Y qué pasó? De ahí en adelante empezaron a murmurar otra vez. Y decían: a ver, ¿este acaso no es el hijo de María, el hijo de José,
el carpintero, y ahora me va a venir a decir a mí que es el pan de vida. No lo entiendo. Porque el carnal entiende en la carne, pero el espiritual entiende en el espíritu. Y Jesús estaba hablando de que Él es el pan de vida, el pan que debía ser entregado en sacrificio por nosotros, que Él es el cordero inmolado en la cruz. Él no estaba hablando de comer, no estaba hablando de un alimento como nosotros lo hacemos continuamente, tangible. Él estaba diciendo la necesidad que nosotros encontráramos a Dios y permitiéramos que su palabra viniera a nosotros. Y te reitero, Jesús dijo, lo que el Padre quiere o la obra de Dios es que ustedes o nosotros creamos en aquel que Él ha enviado. Si nosotros creemos en Jesús, tenemos el pan de vida eterna. Tenemos el alimento, tenemos la bendición, tenemos la provisión. Nosotros no podemos condicionar a Dios a lo que nosotros creamos o nos parezca, sino en verdad entenderlo y obedecerlo. Y si no lo entiendes, igual amarlo tal cual y como es Él y pedirle que su voluntad esté sobre nuestras vidas. Amén. Mira que la palabra dice en Juan 1, del 1 al 5, que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. El verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no resplandecieron con ella. Y más adelante en el verso 10 dice, en el mundo estaba, hablando del verbo, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Cuántos hay aquí que han reconocido al verbo y son hijos de Dios? Amén. Porque el Señor nos enseñaba y nos decía, escudriñen las escrituras, escudriñen las escrituras, porque ustedes creen que tienen vida eterna en las escrituras o en la palabra, cuando realmente ellas dan testimonio de mí. Y para que ustedes se den cuenta de que Dios da testimonio de Jesús a través de la palabra, hoy vamos a hacer un reconocimiento de Dios. Vamos a hacer un reconocimiento de Jesús. Y les voy a mostrar muy rápidamente, para aprovechar el tiempo, algunos lugares, porque es difícil determinar absolutamente todos, en los cuales la palabra habla de Jesús. Y todos aquí podemos decir, la palabra está muy linda, está muy especial, pero ¿a qué vamos? Mira, puede que tú y yo hoy hayamos venido a buscar al Rey de los cielos. Necesitamos clamar por nuestra familia, por nuestros padres, quienes tienen sus esposos, por sus parejas, para que sean bendecidos, para que conozcan a Dios. Aquí estamos reunidos para clamar por el perdido. Estamos reunidos hoy para buscar que Dios haga milagros en lo sobrenatural, que derrame sus riquezas en gloria, que bendiga empresas, que bendiga matrimonios, que bendiga ministerios. Y eso está súper bien, pero vamos a ver que Jesucristo es absolutamente mucho más de todo lo que nosotros necesitamos. Amén. Si alcanzan a ver, espero.
Cuando termine cada línea que les voy a presentar, ustedes me van a acompañar con un fuerte amén. Porque con esto vamos a hacer un reconocimiento de Jesús como es Él en nuestras vidas. Amén. La palabra de Dios dice que Jesús es admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Y eso está en Isaías 9:6. La palabra de Dios dice que Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Mateo 1:23. La palabra dice que Jesús es el pan que descendió del cielo. Juan 6:41. La palabra de Dios dice que Jesús es el pan de vida. Juan 6:48. La palabra de Dios dice que Jesús es la luz del mundo. Juan 8:12. La palabra de Dios dice que Jesús es el Hijo del Hombre. Juan 8:28. No se vayan a cansar, porque Jesús es... Hasta ahora están tomando aire. La palabra de Dios dice que Jesús es la puerta de las ovejas. Juan 10:7. La palabra de Dios dice que Jesús es el buen pastor. Juan 10:11. La palabra de Dios dice que Jesús es la resurrección y la vida. Juan 11:25. La palabra de Dios dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. La palabra de Dios dice que Jesús es la vid verdadera. Juan 15:1. La palabra de Dios dice que Jesús es el Hijo de Dios. Romanos 1:4. La palabra de Dios dice que Jesús es el Hijo unigénito de Dios. Juan 3:16. La palabra de Dios dice que Jesús es el siervo y el escogido de Dios. Isaías 42:1. ¿Amén? Vamos a tomar un poquito de aire. No vamos ni en la tercera parte. ¿Con esto es suficiente para lo que usted y yo necesitamos hoy? ¿No? ¿Quieren más? ¿Quieren? Listo. Vamos a ver si con lo que el Señor trajo hoy podemos saciarnos con el pan de vida. En el número 15 dice que Jesús en la palabra de Dios es el Rey de la gloria. Es Jehová fuerte y valiente. Es Jehová el poderoso en batalla. Salmos 24:8. La palabra de Dios dice que Jesús es el Mesías, el Cristo. Juan 1:41. La palabra de Dios dice que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Mateo 16:16. La palabra de Dios dice que Jesús es el Santo de Israel y Salvador. Isaías 43:3. La palabra de Dios dice que Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna. Primera de Juan 5:20. La palabra de Dios dice que Jesús es Señor mío y Dios mío. Juan 20:28. La palabra de Dios dice que Jesús es el Altísimo y el Omnipotente. Salmo 91:1. La palabra de Dios dice que Jesús es el Cordero, Señor de señores y Rey de reyes. Apocalipsis 17:14. La palabra de Dios dice que Jesús es juez de toda la tierra. Génesis 18:25. La palabra de Dios dice que Jesús
es el abogado, Jesucristo el justo. ¿Cuántos necesitan el abogado? El mejor abogado. Él fue el que me enseñó a mí, pues. ¿Ustedes cómo creían que pasé todos los parciales? Y pues, él fue el que me enseñó. Amén. La palabra de Dios dice que Jesús es cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:10. También dice que Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Colosenses 1:15. Dice que Jesús es el fundamento, la piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Isaías 28:16. Dice que Jesús es la raíz, el linaje de David y la estrella resplandeciente de la mañana. Amén. Apocalipsis 22:16. ¿Seguimos? ¿Sí están conmigo? Porque vuelvo y digo, no vamos ni por la mitad. Y si a nosotros no nos queda claro que todo lo que necesitamos es a Dios, a Jesús como nuestro Salvador y al Espíritu Santo, creo que debemos en verdad ver qué hay en nuestros corazones, porque Él ya es todo, absolutamente todo lo que el Padre nos ha entregado para que nosotros podamos disfrutar de su gracia y de su amor. La Biblia dice que Jesús es la cabeza de la iglesia. Efesios 5:23. También dice que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo 2:5. Dice que Jesús es el médico. Lucas 4:23. Menciona que es el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Apocalipsis 3:14. Dice que Jesús es el pastor y obispo de nuestras almas. Dice que es profeta en Hechos 3:22 y 23. Que es nuestro hermano. Hebreos 2:11. Sumo sacerdote. Hebreos 4:14. Que Él es el maestro. Mateo 26:16. Que Él es el verbo. Juan 1:1. Dice la palabra que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Dice que Jesús es Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y en verdad. Éxodo 34:6. Dice la palabra que Jesús es nuestra herencia y nuestro legado. Números 18:20. La palabra dice que Jesús es el alfarero. Jeremías 18:6. Dice que Jesús es nuestro redentor. Isaías 41:14. Dice que Jesús es nuestro proveedor. Filipenses 4:19. Dice que Jesús es nuestra ayuda y nuestro libertador. Salmo 40:17. Dice la palabra de Dios que Jesús es el creador y formador nuestro. Isaías 43:1. Dice que Jesús es el sanador. Éxodo 15:26. La palabra de Dios dice que Jesús es el principio y el fin, alfa y omega. Apocalipsis 1:8. Dice que Jesús es alto, sublime y santo. Isaías 57:15. Dice que Jesús es nuestra luz y nuestra salvación. Salmos 27:1. Dice que Jesús es nuestra fortaleza y nuestro escudo. Salmos 28:7. Dice la palabra de Dios que Jesús es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador. Salmos 28:8.
Dice la palabra de Dios que Jesús es nuestra bandera. Éxodo 17:15. Dice la palabra de Dios que Jesús es nuestro santificador. Levítico 28. La palabra de Dios dice que Jesús es nuestra paz. Jueces 6:24. La palabra de Dios dice que Jehová es nuestra justicia. Jeremías 23:6. La palabra de Dios dice que el Señor o que Jesús es el Señor de los ejércitos. Isaías 1:24. Dice la palabra de Dios que Jesús es el Dios eterno. Deuteronomio 33:27. Amén. Vamos a tomar un poquito de agua. Estamos preparando el camino para esa cena que hoy vamos a tener con el Rey. Dice la palabra de Dios que Jesús es nuestra roca, el castillo, nuestro libertador, es Dios y nuestra fortaleza. Dice que es nuestro escudo, la fuerza de nuestra salvación y nuestro alto refugio. Salmos 18:2. La palabra de Dios dice que Jesús es nuestro juez, nuestro legislador y nuestro rey. Isaías 33:22. Dice la palabra de Dios que Jesús es el santo, el verdadero, quien tiene la llave de David. Apocalipsis 3:7. Dice que Jesús es Dios todopoderoso y Rey de los santos. Apocalipsis 15:3. La palabra de Dios dice que Jesús es el león de la tribu de Judá y la raíz de David. Apocalipsis 5:5. La palabra de Dios dice que Jesús es fiel y verdadero. Apocalipsis 19:11. Jesús en la palabra es referenciado como el verdadero amor. Primera de Juan 4:8. Ya vamos a finalizar. Dice la palabra de Dios que Jesús es arquitecto y constructor. Hebreos 11:10. La palabra de Dios dice que Jesús es el príncipe de los pastores. Primera de Pedro 5:4. La palabra de Dios dice que Jesús es el Dios que nos ve. Génesis 16:13. La palabra de Dios dice que Jesús es el gran yo soy. Éxodo 3:14. La palabra de Dios dice que Jesús es espíritu, y donde está el espíritu del Señor. Segunda de Corintios 3:17. La palabra de Dios dice que Jesús es santísimo. Proverbios 9:10. La palabra de Dios dice que Jesús es soberano Señor. Amén. Hechos 4:24. La palabra de Dios dice que Él es el autor y consumador de nuestra fe. Hebreos 12:2. La palabra de Dios dice que Jesús es omnisciente. Salmos 147:5. La palabra de Dios dice que Jesús es omnipresente. Proverbios 15:3. La palabra de Dios dice que Jesús es inmutable. La palabra de Dios dice que Jesús es inmutable. Hebreos 13:8. La palabra de Dios dice que Jesús es el Señor de los cielos y de la tierra. Hechos 17:24. La palabra de Dios dice que Jesús es el sol de justicia. Malaquías 4:2. Estos ya los habíamos citado. Dice que Jesús es el primogénito de entre los muertos y que Jesús es el primogénito de la creación. Él nos dijo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y Jesús ratificó en la palabra diciéndoles a esos hombres a los cuales les estaba enseñando: yo soy el pan de vida y he sido enviado por el Padre.
el que come de mi carne y bebe de mi sangre permanecerá para siempre, tendrá vida eterna. Y por eso cuando pasemos en unos minutos a compartir la cena del Señor, es necesario que hoy nos humillemos delante de Él, porque en Él fueron constituidas todas las cosas. Todo lo que nosotros acabamos de ver es simplemente una pequeña referencia de todo lo que es Jesús como Señor. Yo te pregunto, ¿necesitas algo más? Hoy venzamos nuestro orgullo, pisoteemos nuestra terquedad, quitemos nuestra voluntad para que esté primera antes que Dios. Pisoteemos la codicia que hay en nuestro corazón de siempre crecer más, de siempre ir más adelante, cuando quizás Dios no nos está llamando a eso. Venzamos el pecado que hoy está en nosotros. Como dijo la sierva del Señor, hoy se van a romper las cadenas. Que se rompan las cadenas en nosotros, porque tú y yo reconocemos que Jesús es nuestro Salvador.